Continuamos con el ejercicio 7. En este ejercicio nos pide que calculemos la m, este será un número real que no conocemos, eso es lo que nos pide que calculemos para que ese polinomio sea divisible por el que nos dice aquí. ¿Cómo sabremos si un polinomio es divisible por el otro? Pues si hacemos la división y da de resto cero. Porque que un polinomio sea divisible por otro significa que se puede hacer la división, es decir, que la división es exacta, por lo tanto que da de resto cero. ¿Cómo hacemos la división? Pues conocemos un par de formas de hacer la división. Podemos hacer la división de la forma tradicional, la división euclídea, o podemos hacer la división por Ruffini, y en este caso se puede hacer por Ruffini, así que voy a ponerme los coeficientes. De grado 3 es 1, de grado 2 es menos 3, de grado 1 fijaros que es esta m que nos piden, y de grado 0 no hay, así que tendremos que poner un 0. Y ahora aplicamos Ruffini. Y como tenemos que dividir por x menos 1, en Ruffini aquí nos vamos a poner un 1. Hacemos la división. 1 por 1 es 1, menos 3 más 1 es menos 2, menos 2 por 1 es menos 2, m menos 2 es m menos 2, y m menos 2 por 1 es m menos 2, y 0 más m menos 2, pues eso da m menos 2. Este es el resto de nuestra división, y como queremos que este resto sea 0, porque queremos que la división sea exacta, que sea divisible, lo que queremos en realidad es que m menos 2 sea 0. Y de aquí simplemente pasando el 2 al otro lado, resolviendo esta ecuación, ya tenemos la solución, que m es igual a 2. Pero esta forma de resolver estos ejercicios se puede hacer un poquito más complicada si los números son un poco más grandes y el polinomio es de un grado mayor. La m, por ejemplo, la tuviésemos en el grado 3 o en el grado 4, porque tendríamos que ir arrastrándola todo el rato aquí en la regla de Ruffini. Hay otra forma de hacerlo, y para eso lo vimos en su momento, que es aplicar el teorema del resto. No sé si os acordáis de qué decía el teorema del resto. Os lo recuerdo, el teorema del resto decía que cuando tenemos un polinomio, sea el que sea el polinomio p de x, y lo queremos dividir por otro polinomio de la forma x menos a, el resto de esta división era lo mismo que el valor numérico del polinomio en a. El valor numérico, acordaros que era sustituir a donde ponía una x. Y en este caso esto nos puede servir, porque nosotros en este caso no nos pide el cociente. Como lo que nos pide en este caso es que sea divisible, lo único que queremos saber es que se pueda dividir, es decir, lo único que queremos saber es que el resto sea 0. Y el teorema del resto nos da el resto. Y nos dice que el resto de esta división va a ser el valor del polinomio. ¿En qué punto? En este de aquí que tenemos, siempre cambiándole el signo, obviamente, por lo tanto, en el punto 1. ¿Cómo calculamos el valor numérico del polinomio en el punto 1? Pues fijaros, nuestro polinomio es este de aquí, x al cubo más 3x al cuadrado más mx. Así que lo único que tenemos que hacer es, donde pone una x, cambiarlo por nuestro número 1. ¿Cómo quedaría? Pues en lugar de x al cubo quedaría 1 al cubo. En lugar de menos 3x cuadrado quedaría menos 3 por 1 al cuadrado. Y en lugar de más mx quedaría más m por 1. Si hacemos estas operaciones, esto sería 1 al cubo, que es 1, menos 3 por, como 1 al cuadrado es 1 también, menos 3 por 1, menos 3, y m por 1, m. Este sería el resto de la división, y como queremos que el resto sea 0, pues tan solo tenemos que resolver esta pequeña ecuación. Dejamos a un lado la m, pasamos los números al otro lado, el 1 pasa como menos 1 y el menos 3 como más 3, y tendremos que m es menos 1 más 3, es decir, que m es 2. Y fijaros que nos ha dado exactamente lo mismo que nos había dado aplicando Ruffini. ¿Lo veis? Para resolver este tipo de ejercicios, que además suelen salir bastante en los exámenes, podéis aplicar cualquiera de las dos formas que os he explicado, o bien por Ruffini o bien por el teorema del resto. Pero en la mayoría de ejercicios el teorema del resto va a ser más rápido y os va a costar mucho menos de hacer. Yo los voy a resolver los que quedan aplicando el teorema del resto. Vosotros podéis probar si queréis también por Ruffini y decidir qué forma os gusta más. Pasamos al apartado B. Tenemos un polinomio y nos pide que sea divisible por x menos 2. Voy a aplicar el teorema del resto. Para que sea divisible por x menos 2 quiere decir que el resto de esta división debe ser 0. Y por el teorema del resto hay que poner esto, que aplicamos el teorema del resto, si no en el examen el examinador no sabrá exactamente por qué lo habéis hecho. Sabemos que el resto de esta división es el valor numérico del polinomio, ¿dónde? Pues si aquí pone un menos 2, será en el punto 2. Así que tan solo tenemos que sustituir las x del polinomio por un 2. Fijaros que tenemos 5x al cubo, por lo tanto será 5 por 2 al cubo, menos mx cuadrado será menos m por 2 al cuadrado, menos 5x será menos 5 por 2 más 10. Y vamos a hacer estas operaciones. Como 2 al cubo es 8, aquí tendremos 5 por 8, que es 40. Seguimos, como 2 al cuadrado es 4, menos m por 4 será menos 4m. Ahora menos 5 por 2 es menos 10 y más 10.
Y este resto habíamos dicho antes que queríamos que fuese 0. Por lo tanto, vamos a igualarlo a 0 y resolvemos esta ecuación. Voy a dejar las m's en el primer lado y pasar los números al otro. El 40 pasa como menos 40, el menos 10 como más 10 y el 10 como menos 10. Así que quedaría menos 4m igual menos 40 más 10 menos 10, los 10 se van, así que queda menos 4m igual a menos 40. Es decir, m igual, pasamos el menos 4 dividiendo, a menos 40 entre menos 4, que menos por menos es más, y 40 entre 4, 10. Por lo tanto, ya tenemos la solución de este caso, que es m igual a 10. Pasamos al siguiente apartado. Es exactamente lo mismo, nos dice que este otro polinomio, 2x a la cuarta, etcétera, tiene que ser divisible por x más 1. Eso quiere decir, otra vez lo mismo, que el resto tiene que ser 0 al hacer esa división. Y por el teorema del resto, nos dice que ese resto que nosotros queremos que sea 0 es el valor numérico del polinomio. Fijaros como aquí hay un 1, pues en menos 1. Vamos a calcular p de menos 1. P de menos 1 es sustituir en el polinomio donde pone una x, poner un menos 1. Así que esto sería 2 por, en lugar de x, menos 1 a la cuarta. Fijaros que como menos 1 es un número negativo, tenemos que ponerlo entre paréntesis. Ahora más m, en lugar de x al cubo ponemos menos 1 al cubo, menos 30 por menos 1 al cuadrado, menos 10 por menos 1, y todo eso más 28. Vamos a hacer operaciones. Primero voy a hacer las potencias. Menos 1 a la cuarta, cualquier número negativo elevado a la cuarta, que es una potencia par, pasa a ser positivo, así que esto será 1. Menos 1 al cubo será menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Y el menos 1, bueno, esto es menos 1. Así que si hacemos las operaciones tendremos 2 por 1, 2. M por menos 1, menos M. Menos 30 por 1, menos 30. Y menos 10 por menos 1, menos por menos más será 10, y todo eso más 28. Como queremos que ese resto sea 0, lo igualamos a 0 y hacemos la ecuación. En este caso voy a dejar los números a este lado, más 10 más 28, y voy a pasar el menos m al otro lado, que pasaría como m. Simplemente tengo que hacer estas operaciones, 2 menos 30 más 10 más 28. Eso da 10, por lo tanto ya tengo el resultado de la m. m será 10. Y hacemos por último el apartado D. Tenemos un polinomio x al cubo más m x al cuadrado menos x menos 2. En este caso no nos dice que sea divisible por x más 1, sino que nos dice que da de resto 1 al dividir por x menos 1. Podemos aplicar exactamente el teorema del resto igual. Aquí antes, cuando nos pedía que fuese divisible, sabíamos que el resto tenía que ser 0. Ahora nos dice directamente que el resto tiene que ser 1. Así que directamente ponemos que el resto tiene que ser 1, y por el teorema del resto, como sabemos que el resto de este polinomio es el valor numérico donde, como aquí pone un menos 1, pues será en 1. Pues vamos a calcular ese valor numérico. El valor numérico en 1, exactamente igual que antes, no es más que sustituir las x del polinomio por este 1. Así que en lugar de x al cubo ponemos 1 al cubo, en lugar de x al cuadrado ponemos 1 al cuadrado, en lugar de x ponemos 1 y menos 2. 1 al cubo es 1, m por 1 al cuadrado será m, menos 1 y menos 2. Y ahora fijaros, muy importante, en este caso no lo tenemos que igualar a 0 como hemos hecho hasta ahora, sino que lo tenemos que igualar a 1 porque nos dice que da de resto 1. Por lo tanto, ponemos un 1 y resolvemos esta ecuación. Voy a dejar primero la m y paso al otro lado los números. El 1 que ya teníamos aquí, ahora este otro 1 que pasa como menos 1, este menos 1 que pasa como más 1 y este menos 2 que pasa como más 2. Y hacemos operaciones. 1 menos 1 da 0, más 1, 1, más 2, 3. Por lo tanto, m será 3. Y ya tendremos el ejercicio